Imagina, por un instante, que existe un libro prohibido, ancestral, oculto durante siglos, que guarda el secreto de la ascensión al poder divino. Un texto tan intenso, tan poderoso, que pocos han tenido acceso, y menos aún han sobrevivido a la experiencia. Pero hoy, tú tendrás la oportunidad de conocer este legado prohibido. Suscríbete al canal, deja tu like y quédate hasta el final, porque esta historia desafiará todo lo que creía saber. Fernando jamás imaginó que un viejo manuscrito encontrado en una biblioteca abandonada cambiaría para siempre su visión del universo. Era un hombre común, un trabajador humilde, pero con una inquietud interior que lo empujaba a buscar algo más allá del cemento y los ladrillos. Hasta que, un día, mientras caminaba por una sección prohibida de la vieja biblioteca municipal, sus dedos rozaron un volumen polvoriento, el Corpus Hermeticum. En la portada, casi borrada, se leía: el libro prohibido que revela cómo acceder al poder divino. Un título que resonó como un llamado silencioso, profundo. Abrió aquel tomo antiguo con el corazón latiendo a toda velocidad, y leyó la primera frase: quien posee este conocimiento, posee el universo. Fue como si hasta ese momento hubiera existido un muro invisible entre él y el cosmos, y ahí, por primera vez, vio un portal. A cada página que pasaba, Fernando sentía una intensidad creciente, un cosquilleo en el espíritu. Aquellas palabras no eran solo enseñanzas, eran llaves que derribaban el miedo, que disolvían la frontera entre lo mortal y lo divino. Quizá pienses que esto es exagerado, pero quédate hasta el final del vídeo y verás cómo este libro transformó la vida de Fernando, y puede transformar la tuya. Fernando comenzó a estudiar, meditar, reflexionar sobre los principios herméticos, como es arriba, es abajo, el todo está en todas las cosas, lo que está dentro es reflejo de lo que está fuera. Cada enseñanza era como un espejo de su mundo interior. Se sumergió en un ritual simbólico, trazaba círculos de protección, encendía velas de color púrpura, entonaba frases guardadas en latín antiguo. Dibujaba símbolos en pergamino, grababa el tetragrama en yeso fresco, buscaba correspondencias planetarias y elementales, y algo empezó a suceder. Fernando comenzó a sentirse diferente, centrado, lleno de una luz interior. En medio de todo, enfrentó dudas terribles. La voz de su mente decía: te estás volviendo loco. La voz de la sociedad decía: es herejía, superstición. La voz de la lógica murmuraba: nada de esto tiene sentido. Pero las experiencias que vivía dentro de esa práctica ancestral eran mucho más reales. Tuvo visiones, ráfagas de luz cruzaban su campo visual mientras meditaba frente a un espejo de bronce pulido. El aire de la habitación cambiaba, se volvía denso, vibrante, como si partículas invisibles lo envolvieran. En un momento, Fernando recibió una percepción radical: todo es mente, todo es manifestación de un universo interno que resuena. A estas alturas de la historia ya estás intrigado, ¿verdad? Pero te aseguro, esto fue solo el comienzo. Quédate hasta el final, suscríbete y deja tu like, porque lo mejor está por venir. Con las enseñanzas del Corpus Hermeticum, Fernando comenzó a transformar su realidad. Problemas que parecían inmensos, deudas atrasadas, conflictos familiares, la herida de la soledad, empezaron a perder peso. Aprendió a sintonizar con la armonía universal mediante meditaciones diarias, respiración consciente y concentración en los arquetipos herméticos: el sol, la luna, los planetas, los elementos. Empezó a notar coincidencias sorprendentes. Personas aparecían en su vida en el momento exacto, puertas se abrían, ideas creativas fluían, como si operara en la frecuencia de algo mucho mayor. A medida que estudiaba los textos, descubrió pasajes escritos en latín y griego antiguo, con instrucciones enigmáticas: las 7 etapas de la alquimia espiritual, el ascenso del velo entre lo humano y lo divino. Entendió que el poder divino no era una concesión externa, sino una realización interna, un despertar consciente del potencial que habita en cada ser. Y Fernando lo vivió, no en sueños, sino en la vida diaria: calma en medio de la tormenta, valor frente al miedo, intuición que se convertía en acción precisa. Y como pocos sabían de la existencia de este libro, y menos aún lo comprendían, él supo que debía actuar con sabiduría. No se trataba de dogma, sino de práctica consciente. Formó pequeños círculos de lectura con personas que buscaban una transformación real. Compartía los pasajes más profundos, guiaba sobre los símbolos herméticos, los rituales mentales, las visualizaciones planetarias. Y poco a poco, el grupo empezó a sentir cambios tangibles, relaciones más sanas, ideas que se materializaban,
propósitos que renacían. El miedo a la vida se disolvía en el calor de la presencia. Aquí la historia da un giro inesperado. Las autoridades religiosas y académicas comenzaron a sospechar de aquellos encuentros discretos. El temor a la herejía y a la subversión espiritual llevó a ciertas figuras de poder a actuar en las sombras. Hubo intentos de censura, amenazas veladas al pequeño grupo. Uno de los miembros tuvo que esconder el ejemplar con mayor cuidado. Entonces, Fernando comprendió que el libro prohibido tenía legitimidad, revelaba verdades que podían liberar, y eso amenazaba estructuras petrificadas. Imagina que tú formas parte de uno de esos círculos secretos. Escuchas a Fernando leer pasajes en voz baja, sientes la vibración de las palabras, el pulso rítmico de los símbolos antiguos. Ves las velas consumiéndose, los ojos de los participantes brillando de entendimiento. Sientes que estás al borde de algo que pocos tienen el valor de buscar. Y ahora, estás casi ahí. Suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita, porque al final de este vídeo revelaremos uno de los símbolos herméticos originales asociados al Corpus Hermeticum, explicando su significado profundo. Vas a entender por qué solo unos pocos logran acceder a este poder, y cómo puedes comenzar hoy mismo. Fernando continuó, noche tras noche, estudiando, dibujando los símbolos planetarios, componiendo tablas astrológicas y formulando su propia oración hermética: yo soy luz, yo soy mente, yo soy universo consciente. Sintió una transformación interior que se consolidó, una serenidad profunda, una visión clara del propósito de su vida, la sensación de estar conectado con el todo. Con el tiempo, logró liberarse de las prisiones interiores que lo mantenían cautivo del miedo, la duda, la carencia. Para él, el poder divino se convirtió en un estado de ser, no un don mágico, sino una realización consciente. Y aquí está el punto crucial de esta narrativa. El Corpus Hermeticum no es un libro de ficción, no es solo teoría, es un manual simbólico, un mapa de acceso al misterio de la conciencia universal. Quien domina estos principios participa de la creación de la realidad, de forma consciente y responsable. La transformación real ocurre cuando se vive en alineación con leyes invisibles, con el movimiento armonioso del cosmos dentro de uno mismo. Por eso, si has llegado hasta aquí, ya eres parte de este viaje. No te detengas ahora, dale like, suscríbete, comenta abajo lo que has sentido. Y espera hasta el final. Vamos a traer, como prometimos, un símbolo hermético inédito, revelando su significado oculto y cómo aplicarlo en tu vida diaria. Te vas a sorprender con el potencial que habita en ti, esperando ser despertado. Fernando eligió difundir este legado con humildad y sabiduría.